Bien, pues buenas tardes o buenos días para todas aquellas personas que nos están escuchando y viendo. El día de hoy tenemos al profesor Miguel Antonio Aranda. Es ingeniero en comunicaciones y electrónica por la Universidad de Guadalajara, docente de inglés como segundo idioma por la Universidad de Cambridge. Él ha tomado cursos avanzados con Pompeya Quintero y Francisco Javier Rosas y ha participado con ellos en la conferencia Júpiter-Saturno con Liz Green y Stefan Arroyo. Él ha estado como ponente y tallerista en más de 30 ciudades y órganos de la red GFU desde el año de 1979 a la fecha. Es consultor y asesor en temas de cosmología desde el año de 1985 hasta la fecha y actualmente desarrolla el concepto de coaching astrológico. El profesor Miguel Antonio Aranda nos va a acompañar con el tema. Pues muchas gracias, Miguel, por esta presentación, por tu tiempo y por tu esfuerzo. Tema que aún seguimos todavía más o menos en fechas, pues eso sigue siendo vigente. Hace unos días, ¿qué es lo que sucede con el solsticio? ¿Por qué es el solsticio? ¿Qué es el solsticio? ¿Cómo se celebra en diferentes partes del mundo? ¿Cómo se ha celebrado? Decíamos pues que el solsticio se ha celebrado desde la historia, pues registra que hay evidencia de los eventos del solsticio desde la época egipcia, por ejemplo. Era conocido ya este fenómeno desde tiempos inmemoriales y se celebraba de diferentes formas en diferentes culturas. Entonces vamos a analizar básicamente las festividades, el evento, cómo es que sucede, por qué sucede y por qué se da. Los solsticios ocurren precisamente porque el eje de la Tierra está inclinado. Con respecto a qué está inclinado, eso es lo interesante. Si está inclinado, pues, si no tenemos referencia en el espacio con respecto a qué está inclinado. El eje de la Tierra está inclinado con respecto a la trayectoria de la Tierra en torno al Sol. La Tierra se acompaña también con una rotación, es decir, la Tierra gira en torno al Sol, pero gira sobre su propio eje respecto, decíamos, al plano que genera la trayectoria de la Tierra en torno al Sol. Aquí lo podemos ver con más claridad. Círculo punteado amplio nos indica la traslación de la Tierra, su movimiento a lo largo de todo el año, y vemos que su eje, que es el que gira para darnos el día y la noche, pues está ligeramente inclinado respecto al plano que hace uno de ellos en junio y el otro en... Eso nos da por origen las estaciones del año. Si no tuviéramos el eje, entonces como vemos la máxima inclinación que se da en junio y en diciembre es de poco más de 27 grados de ángulo, ¿sí? Ya sea en un sentido o en otro, es decir, está inclinado el eje hacia el sol. Esto es, el polo norte apunta más cerca del sol, mientras que en el polo sur, en el diciembre ocurre lo contrario, el polo sur apunta más hacia el sol. Agudo, un poquito más cercano en el hemisferio norte en verano, en nuestro verano, y un poquito más inclinados en el hemisferio sur. Esto es, el hemisferio sur, abajo del Ecuador, tiene los veranos entre diciembre y marzo, y nosotros tenemos entre junio y septiembre. Entonces, eso hace que las estaciones estén invertidas respecto a los hemisferios. El hemisferio norte tiene su verano en esta temporada, el hemisferio sur lo tiene en lo que nosotros es el invierno, porque una parte del mundo en esta época y calienten más otra parte del mundo dentro de 6 meses. Entonces, eso es lo que genera pues los solsticios y es el fenómeno del verano, ¿sí? Porque ya sea en uno de los puntos, en una de las fechas, una posición más extrema en el norte o una posición más extrema en el sur. En esta posición que tenemos aquí vemos como el ángulo de los rayos solares, siendo que el eje está inclinado hacia el sol, el eje norte pues está inclinado hacia el sol, la parte norte del eje está inclinado hacia el sol. Tenemos pues que en esta época el sol llega a su máxima, ¿sí? Mientras que en diciembre lo hace en el trópico de Capricornio. Y entonces esto genera pues estaciones, esto genera diferencias climáticas a lo largo del año. Diferencias que si tuviéramos un eje perfectamente alineado, es decir, si estuviera perpendicular. Entonces, pues tenemos que iniciamos en estas fechas el solsticio, bueno, se da el solsticio de verano hace unos días, empezamos el verano, y por lo tanto allá en el sur están empezando su invierno. Cuando nosotros tenemos nuestro invierno, ellos empiezan su verano en el hemisferio sur. Decíamos pues que estas estaciones han dado por origen ciclos básicamente agrícolas. Desde que hace unos 10,000 años se vino la revolución agrícola, empezamos a tener pues mucho interés en qué momento empezaba el ciclo, en qué momento había lluvias, en qué momento había frío, ya no podíamos sembrar. Nos era muy importante tener en cuenta todos estos fenómenos, especial en el culto había que rendir culto a los dioses, agradecer que hubiera un buen clima para poder sembrar, para poder almacenar para el invierno, las épocas del frío,
Entonces era muy importante esto, y dijéramos de magnetización espiritual con estos solsticios y equinoccios. ¿Existe realmente esto? En donde la Tierra es imantada de diferente forma en cada una de estas fechas, en 4 puntos diferentes, en 4 fechas distintas. Los antiguos reconocieran intuitivamente estos momentos para agradecer a las fuerzas de la naturaleza, que eventualmente se fueron convirtiendo precisamente en estas deidades de las que venimos hablando. Sí, y entre el 20 y 21 de junio en el norte, que es lo que acabamos de vivir, decíamos, y tenemos nuevamente la perspectiva, pues, de ese eje inclinado hacia el sol en la época de verano para nosotros, hacia el sol en la época del verano del sur, el verano austral. Y vemos cómo sucede algo interesante que es muy claro en esta diapositiva. No es que nos encontremos en la parte más cercana al sol, de hecho estamos orbitalmente hablando en la parte más lejana del sol. Durante nuestro invierno, a pesar de que sentimos frío, estamos en la parte más cercana del Sol de acuerdo a la órbita de la Tierra. Claro que esta diapositiva exagera un poco la elipse, la hace muy alargada, la elipse es mucho más. Pero bueno, es una manera de entender que realmente nos encontramos mucho más alejados del Sol en esta época, aunque sintamos frío aquí en el verano del sur, pues obviamente va a estar invertido este clima, pero las distancias son las mismas, o sea, estamos más lejos ahora, estamos más cerca ahora. Ese es técnicamente lo que es el solsticio, decíamos, pero el término solsticio, 2 palabras o 2 raíces. Nosotros entendemos pues que el sol se está moviendo constantemente a lo largo del año, llega a su cenit, llega a su parte más alta, se empieza a ocultar, y ese es un fenómeno debido a la rotación de la Tierra, que lo vemos todo el tiempo moviéndose. Pero ¿a qué se refiere con eso de que el sol se está quieto? Empieza a salir un poquito más hacia la derecha cada día, se empieza a mover cada vez más a la derecha en un ritmo que a lo largo de una semana o de 3 o 4 días podemos distinguir. Podemos nosotros poner alguna señal, decir, hoy el sol respecto a mi casa salió en este punto. Si es que pueden ver la salida del sol, por eso lo hemos perdido, porque ya no podemos ver la salida del sol. Si pudiéramos, diríamos, ok, en el horizonte el sol salió en tal punto en esta fecha, hoy 26 de junio, por decir algo. Dentro de 3 o 4 días vamos a ver que está saliendo un poquito más a la derecha y se va recorriendo hasta que el 21 o 22 de diciembre se detiene, es decir, deja de irse hacia la derecha, se detiene, por 3 días sale por el mismo punto y después empieza a ser obvio que empieza a salir un poquito más a la izquierda. De hecho, eso acaba de suceder hace unos días, que por 3 días salió más o menos en su parte extrema izquierda y ahorita se está empezando a desplazar hacia la derecha en su salida. A eso se referían los antiguos cuando decían que el sol se quedaba quieto, es decir, dejaba de moverse hacia un extremo, en este caso en verano hacia la izquierda, dejaba de moverse y empezaba a desplazarse en su salida, es decir, en la madrugada, en las 6 de la mañana, se le empieza a ver salir un poquito más hacia la derecha en el horizonte. Por eso decían que se quedaba quieto, porque estaba 3 días en un solo punto, saliendo por el mismo lugar. El hecho de que se genere todo esto, tanto los equinoccios como los solsticios, se debe a que el eje está ligeramente inclinado. Aquí lo podemos ver tal vez con más claridad. El plano de la eclíptica, que es el plano por el cual se mueve la Tierra y que parece moverse el Sol, pues está inclinado con respecto al eje, es decir, la forma en que la Tierra rota, ¿sí? En un ángulo de un poco más de 23 grados y medio, y esto pues da origen, decíamos, y terminamos pues con esta explicación técnica de lo que corresponde a los solsticios, ¿ok? Siempre tendríamos una eterna primavera, es decir, siempre estaríamos teniendo la misma estación, lo cual de hecho sucede cerca de los trópicos, bueno, más bien cerca del Ecuador. Cerca del Ecuador, sí, hace un poquito más calor, pero no hay estaciones marcadas como sucede arriba de los trópicos. Las estaciones están marcadísimas. Esto en México sucede, bueno, allá cerca de Durango, por cierto, un poquito más abajo, al norte de Zacatecas, cruza el país, cruza México, en el sur lo cruza por ahí por Argentina, por Brasil, si no me equivoco es por Brasil, que es una zona, digamos, tropical precisamente, donde las estaciones se alcanzan a notar, pero no son tan obvias. Muy al norte y alcanza a distinguirse un poquito más cerca de los trópicos. Arriba de los trópicos tenemos una primavera muy clara, un verano muy intenso, un otoño en donde las hojas de los árboles cambian y se empiezan a caer, un invierno con mucho frío. Arriba de los trópicos es muy claro. Cualquiera que vive arriba de los 23, 24 grados de latitud norte o sur, o abajo, notará pues que las estaciones son muy marcadas. Arriba, abajo de los trópicos o entre los trópicos no están marcados. Bien, y esto ha llamado la atención siempre a los seres humanos. Algunos de estos fenómenos que tienen un impacto muy claro en la naturaleza,
a través de las festividades. O sea, el ser humano y que eso eventualmente le fue llevando a rendir un culto a las fuerzas naturales, que eran entonces los espíritus en un primer instante. Posteriormente esos espíritus se convirtieron en dioses, en deidades superiores, y eventualmente se fue pasando hacia la idea en algunas religiones de una sola, dijéramos, representantes con una serie de delegados, dijéramos, que hacían cargo de ciertas cosas en diferentes culturas conocidas como dioses menores, y ya en la religión judío, sobre todo en la religión católica, la idea de esas potencias que están más cercanas al humano y que pueden interceder ante la ley superior. Entonces, esa idea no es nueva, vamos, no es un invento de los católicos, es una cosa que siempre ha sucedido desde lo largo de la historia. Los seres humanos siempre han buscado conectar con algo que sea cercano para que interceda ante seres superiores que están tan alejados de nosotros que... Entonces, esa idea decíamos en un principio espíritus, después dioses menores, eventualmente, pero que sigue teniendo sus intercesores, en este caso en el catolicismo, santos, que por cierto vamos a trabajar el día de hoy, ver cuál es el santo que corresponde a esta fecha, ¿sí? Entonces, como vemos, este fenómeno que es precisamente que el sol se detiene, es un fenómeno excepcional, como algo clave en la concepción cíclica del tiempo. También hay que entender esto, poco aceptada pues en las ideas, dijéramos, en los últimos años hemos querido dejar atrás algunos la idea de un tiempo lineal, para regresar al tiempo cíclico, que ha sido básicamente la idea de todas las antiguas culturas y que fueron, dijéramos, unos cuantos siglos de este cambio de paradigma que no parece haber funcionado mucho, o que para algunos piensan que sigue funcionando, pero como siempre va a haber que haya defensores de un tema o de otro. La idea del tiempo cíclico es algo más cercano a lo que estamos viendo constantemente a lo largo del año. Siempre se ha vinculado a las fuerzas creadoras que rigen los elementos de este planeta con ese tiempo cíclico, es decir, su vigencia, no todas las deidades, no todas las fuerzas creadoras tienen su vigencia a lo largo de todo el año, sino que tienen su etapa para que después surja otra y después regresen las anteriores y así de una manera constante. Vamos en un tiempo cíclico, pero si lo mezclamos un poquito con la idea de un tiempo lineal ascensional, pues pudiéramos hablar de un tiempo espiral en donde, en un tiempo cíclico, pero si lo mezclamos un poquito con la idea de un tiempo lineal ascensional, pues pudiéramos hablar de un tiempo espiral en donde, si bien los ciclos existen, también existe en este tipo de fenómenos. Entonces nos interesaría pues siempre, si bien a nivel mundial la interpretación de este evento, la mayor parte de las culturas lo han celebrado de alguna manera, un sello muy característico en cuanto a cómo se celebran. Ya en tiempos prehistóricos, pues como decíamos, el verano era una época en la cual pues había alegría. ¿Por qué? Porque ya se había acabado el frío, porque ya había lluvia, pues obviamente había más de dónde recolectar. Si éramos cazadores, pues también había más cosas que cazar, más animales en la naturaleza, buscando su sustento, y bueno, eso les permitía a los seres. Siempre había que tener la precaución de guardar, porque sabían que venían épocas en las cuales los animales no iban a ser tan abundantes para quienes vivían en esas latitudes al norte, que es donde está la mayor parte de la humanidad. Si nosotros vemos la Tierra, la mayor parte de la Tierra habitable se encuentra al norte, y al sur pues tenemos una parte de Sudamérica, una parte de África y Australia nada más. Entonces, no, en algunas islas también, aparte de Australia. Pero vemos que no existe mucha tierra habitable en el sur, no tanta como en el norte, vamos. De África y toda Europa, prácticamente toda Asia, y bueno, es donde tenemos mayor cantidad de personas viviendo. Por lo tanto, el verano era muy importante, y es básicamente las culturas que nosotros siempre investigamos tienen más que ver con el norte, ¿sí? Porque había más cantidad de diversidad, había mucha mayor diversidad de culturas en el norte. Como decíamos, antes de llegar al cristianismo, la noción cíclica del tiempo era constante en el pensamiento de las sociedades antiguas. Ese cristianismo es que nos dice, a partir de aquí las cosas van a ir para arriba y siempre va a ser mejor, pero antes de eso la visión del tiempo era cíclica. Entonces, los días no iban avanzando, como de hecho lo vemos hasta en las fechas, ¿no? Las fechas avanzan, los años avanzan, cada vez hay más años, y se supone que eso nos va llevando a un punto cada vez más elevado de desarrollo, de comprensión, de cultura y demás. Pero para los antiguos lo más importante era que se revivieran los ciclos. En las culturas paganas se concebía el mundo como esa progresión repetitiva de acontecimientos que se tenía que actualizar año tras año en el ciclo del eterno retorno. Y eso sigue siendo vigente. Además, en la naturaleza pues seguimos viendo cómo unas nuevas estaciones, nuevas experiencias
pero cíclicas, cíclicas. Entonces, esto nos ayuda a entender un poquito mejor la idea de los fenómenos astronómicos que se repiten anualmente y que no es en una progresión lineal y ascendente, sino en una progresión cíclica repetitiva en donde nosotros estamos inmersos, que todas las culturas antiguas conocían, sobre todo por las culturas agrícolas, y que se asimilaba, como decíamos, al ciclo natural de las estaciones. Entonces, en aquellas épocas decíamos porque vivíamos mucho más en contacto con la naturaleza y por lo tanto podíamos ver cómo cada año las cosas se repetían, regresaban, los mismos árboles volvían a tener fruto, los mismos árboles con el otoño, y el ciclo se repetía constantemente. Esto llevó a la gente, pues, a los antiguos, a suponer, pues, este ciclo de muerte-renacimiento como algo natural, y les lleva a concluir muchas cosas por analogía, decir, ok, si los árboles van y vienen, y los animales van y vienen, ¿por qué? Porque ellos veían que regresaban animales cada año, o sea, obviamente podían entender que a lo mejor no eran los mismos, pero regresaban cada año, nuevas camadas. Veían también cómo el ser humano pues moría y suponían pues que tenía que resucitar de alguna forma, al igual que lo hacía toda la naturaleza, que nos llevan a entender las cosas de una manera diferente a como lo hacemos ahora. Entonces, bien, en la prehistoria vamos a empezar cómo se iban celebrando las cosas, vida, fertilidad, y daba abundancia, tanto agrícola como ganadera, y ya cuando empezaron a domesticar animales, pues veían que permitían eventualmente pues también tener mayor cantidad de alimento, y por lo tanto el sol era considerado como positivo, dijéramos. Mientras que cuando llegaba el invierno, como si los dioses, este mito de Ceres, que se retira porque su hija se va, que se repite, decíamos, en diferentes culturas, en diferentes formas, pero que se hablaba de dioses que se retiraban durante el invierno, malignos, dijéramos, aquellos que no nos permitían sostener la vida, sino que nos metían en problemas. Una cosa muy importante, y con esto decimos, empezamos a ver cuáles eran las primeras celebraciones antiguas, pues se pensaba que las plantas que florecían en esta época, y sanadores mayores que los que por lo general tienen, y por lo tanto se recopilaban, se recolectaban en la noche más larga, más corta del año, en esa noche más corta del año, recolectaban esas plantas porque suponían que tendrían su máxima distancia al sur al ponerse. Pues ellos recolectaban pues estas plantas, se suponía que las plantas tendrían poderes más fuertes, eran más curativas, podían funcionar mejor, y se encendían hogueras para protegerse de los espíritus. Esto da origen a muchas, y vamos a algunas de las construcciones más antiguas que conocemos del periodo neolítico. El periodo neolítico, aquel cuando se empezaba, de hecho está un poquito entre está en la fase entre que la piedra se empezaba a labrar, no del todo, pero se empezaba a labrar. Entonces, en aquella época en Inglaterra y en Europa en general se construyeron muchos círculos de piedra, y parece que fueron construidos en función del movimiento del sol en los solsticios. Sin embargo, estamos hablando de una época prehistórica, aún no había escritura, que es lo que define el inicio de la historia, la escritura, y al no tener registros claros, escritos de para qué se hicieron estos ciclos, pueden estar bastante bien fundamentadas, ya que vemos que en los solsticios, pues el sol pasaba exactamente entre dos piedras, se alineaba perfectamente con algún punto en el centro, y eso solo sucede en algunas fechas, específicamente en los solsticios. Entonces, piedras se habrían alineado con algún objetivo ritual, porque, como decíamos, están muy teóricamente colocadas para coincidir con los movimientos del sol, y coinciden con los solsticios, ya sea de verano o de invierno. Podían observarse desde el centro del círculo de manera muy clara. Utilizaban piedras en forma de martillos, como decíamos al inicio del Neolítico, cuando empezaba a tallarse la piedra. Con piedras martillo hacían ciertas marcas en algunos de estos dólmenes, me parece que se llaman, bueno, no sé qué son dólmenes y menires, no sé cuáles sean las verticales y las horizontales, pero no sabemos exactamente qué querían porque no eran propiamente escritura que pueda ser interpretada, pero algunos símbolos seguramente. Entonces, por ahí algunas señales en estas piedras, que es donde se alinea el sol durante el solsticio, como podemos ver en esta fotografía, como está perfectamente alineado entre estas dos piedras. Entonces, esos fueron de los primeros cultos que podemos observar, que en la Edad de Bronce, aún prehistóricas, es decir, aún no llegaba a la escritura, reconocía, se adoraba al sol en Europa, lo representaban como una rueda radiada, es decir, una rueda con rayos, y por lo general en las antiguas culturas era reconocido como madre, una diosa madre fecundadora y portadora de vida. Era diosa sol. De hecho, en Alemania me parece que todavía gramaticalmente y en Japón también existe esa idea de una diosa sol y un dios luna. Entonces, es algo, algunas cosas que
un paradigma pues de la antigüedad en que el sol era considerado una diosa fecundadora, una diosa portadora de vida, una diosa, como decíamos, cosechas, nos traía crías de animales y eso permitía pues, ¿sí? Entonces también en estos pueblos antiguos se rendía culto al fuego porque se suponía era una réplica terrestre del astro rey, se suponía que el fuego era el representante de la fuerza solar aquí en la Tierra. Y era normal que los rituales demandaran algún sacrificio, alguna muerte, sobre todo de caballos, un animal que estaba muy asociado al culto solar, como lo podemos ver en esta imagen de Helios, es la asimilación del caballo como un animal solar. De hecho, en otras culturas se sacrificaban también, por lo general eran arrancadas del vientre de la vaca antes de que nacieran, y obviamente pues se sacrificaba de alguna manera los dos animales, pero era frecuente después los sacrificios en aquella época como un reconocimiento a esa fecundidad, a esa energía. Y como decíamos, en muchas partes de Europa se trataba presente de caballos, estaban más asociados. Ya posteriormente en la Edad de Hierro, ya venimos un poquito más para acá, y ese dios o esa diosa de la guerra estaba representada montada en caballo. Como decimos, empezó a hacerse esta dicotomía y pues el dios solar tenía que luchar para ser vencido y eventualmente resucitar en aquella época o volver a nacer en aquella época del invierno. Pero bueno, ahí estamos hablando de qué sucedía con el solsticio de verano. Pero vamos a ver ya la parte histórica, en uno de los pueblos más antiguos que conocemos, es que estamos hablando ahora de 5.000 años atrás, 5 o 6.000 años, el solsticio como el cumpleaños de Ra, y creían que Ra, este dios halcón con esa cabeza o con esa corona solar encima, había procesiones, había música, había baile, el solsticio de verano para conmemorar precisamente el faraón nos dice solía participar en ceremonias en lugares sagrados, como Karnak en Luxor. Esta es una etapa ya más, corresponde un poquito después de la etapa de las pirámides o la esfinge, que son anteriores, y su papel en el sostenimiento de su abundancia agrícola. Entonces era la época en que surgía la estrella Sirio, que marcaba precisamente el inicio de los desbordamientos del Nilo, porque precisamente era la época de las lluvias, y ese desbordamiento del Nilo que daba origen precisamente a la abundancia del imperio. El imperio no podía sostenerse si no era porque el Nilo se desbordaba en ciertas épocas del año, precisamente en verano, dejaba pues una gran cantidad de tierra fértil en las orillas y era donde se podía generar pues la agricultura para mantener al imperio. Entonces era muy importante pues esta fecha porque parte del solsticio coincidía precisamente con la ascensión de Sirio y el Sirio marcaba precisamente el desbordamiento del Nilo porque es la época de lluvias precisamente, entonces cuando les dejaba pues toda esta fertilidad su agricultura y eventualmente pues la vida en el imperio. Se supone, esto no me queda muy claro, pero bueno, se supone que los monumentos los diseñaron para alinearse con el solsticio, ¿sí? El sol se pone exactamente entre las dos grandes pirámides. Aquí vemos el evento, vemos que para estar enfrente de la esfinge habría que estar de frente, pero viéndola hacia... bueno, eso es lo que encontré por ahí en algunas fuentes que dicen que el sol se va a ocultar precisamente entre estas dos pirámides si estamos viendo de frente a la esfinge. Y también nos dice que construyeron un templo a Osiris que está iluminado por el sol poniente en el solsticio que brilla entre dos colinas cercanas. Estas alineaciones, así como lo veíamos en las piedras del Neolítico, pues parecen repetirse posteriormente en estas culturas, en donde alinean sus monumentos de tal manera que el sol salga en un punto específico. No sé si puede ser de alguna manera coincidencia, pero bueno, encontré por ahí en alguna fuente que esto sucede entre estas dos columnas o entre estas dos pirámides de las colinas y desde la esfinge en el caso de al menos esta alineación a mí no me queda del todo clara. La de los neolíticos sí es clarísima, la de Egipto, digo, no me queda del todo clara, las de los mayas sí es muy clara, y ya hablaremos de eso. Pero esta, bueno, es una cosa que encontré por ahí, me pareció interesante. El verano se va con el Festival Cronia. Curiosamente, el Festival Cronia, que es un festival de Saturno, que estamos más acostumbrados a ver a Saturno, a Cronos, no coincide exactamente con el solsticio, pero sí es en la época de verano. Y Cronos estaba asociado antiguamente a la agricultura y a la cosecha, eso es muy importante. Entonces ahí sí hay una relación de que Cronos se celebrará en esta época, que usa la guadaña, pero no solo usa la guadaña para castigar a su padre, como dice el mito, sino también para la agricultura, para la siembra y eventualmente la cosecha. Y muy interesante, se suponía que en los tiempos de Cronos, cuando Cronos reinaba antes de que Júpiter o Zeus lo destronara, pues había una época de oro, las cosas estaban bien, pues los esclavos eran liberados y se les permitía participar junto con sus amos,
y eso fomentaba un sentido de igualdad y camaradería. De hecho, se dice en algunas otras fuentes que en las cronias los mismos amos servían a sus esclavos en esas fechas, y entonces se quería representar la edad de oro, cuando todo el mundo era igual, cuando todo era justicia, todo era orden. Entonces, y curiosamente corresponde al verano, no exactamente con el 21 de junio, pero era una festividad sí asociada con este dios, sí en esta época del año, y sí teniendo que ver con la agricultura. Pasamos ahora a China, también una cultura muy antigua. Ellos tenían términos solares. Estos términos son marcaban eventos astronómicos. Solo había 4, pero durante la dinastía Han, por decir de alguna forma, estos términos solares se escribían un poco a las semanas o a los meses de nosotros, o sea, ya 24 días a lo largo del año a partir de la dinastía Han. Decíamos, al principio solo existían 4, durante los solsticios y los equinoccios. Actualmente ya con este cambio, bueno, después de la dinastía Han, con este cambio, y se celebra mucho en China, se celebra de maneras muy interesantes, ¿sí? Se celebra con costumbres y tradiciones profundamente arraigadas en la historia del país, que es una historia agrícola y su patrimonio cultural, y marca un momento importante en el calendario señalando el comienzo del verano y el apogeo de la energía yang. Aquí sí tengo algunas dudas, algunas fuentes, sobre todo esta fuente que utilicé aquí es una página de cultura china, precisamente, auspiciada por el gobierno chino. Sin embargo, en otras 2 fuentes encontré que se menciona energía yin, precisamente si es una época de la madre tierra, que la madre nos está dando algo, nos está ofreciendo o el inicio de la cosecha, el inicio de la siembra, pues para obtener cosecha en un mes después, pues me checaría más con energía yin, pero bueno, esta le doy cierta crédito por ser una página precisamente auspiciada por la cultura china o por el gobierno chino. Menciona yang, en fin, algunas de las 2 energías estaban en su máximo en esta época. Les digo, 2 fuentes me dicen yin, esto también dice yang, ahí se los dejamos a los expertos en cultura china, cuál de las 2 energías, y bueno, desde nuestra astrología occidental, siendo que es el principio de Cáncer, pero bueno, ahí se los dejo de reflexión o de... Coincidía pues en la antigüedad con la temporada de la cosecha de trigo, adoración a la tierra, por eso decíamos que pudiera estar más bien influenciado por energía yin, que es terrestre. Había oraciones para mostrar gratitud por la cosecha y pedir un año bueno y productivo, libre de desastres naturales. Pero hay un detalle también muy interesante, que ellos hacían unas carreras, vamos a ver, una época importante conocida como el Festival Dangwu. De hecho, se sigue festejando en China, o sea, siguen teniendo esas carreras de botes. Botes de dragón, porque como vemos, tienen su proa, aparece la imagen, el rostro, la cabeza de un dragón. Entonces eran botes largos, estrechos para hacer carreras, avanzando el bote y atrás una persona que a través del ritmo de los tambores va dando el ritmo también del... Entonces ellos suponían que estas carreras apaciguaban los espíritus de los dragones y aseguraban una cosecha abundante. Y estas fotos que vemos aquí son recientes, de hecho hay fotos recientes, se sigue haciendo el festival del tambor que va atrás ahí, marcándoles y se siguen, como decíamos, festejando este festival y por lo tanto conocieron perfectamente esos fenómenos, ¿sí? Y lo más curioso de los mayas es que lo que nos marca su obsesión por esos fenómenos son las alineaciones de las pirámides, que dan importancia, dan testimonio de la importancia que le dan a estos eventos. En la escalinata reflejan un poco el cuerpo y pues rematada pues con esa cabeza de Kukulcán, esa cabeza de serpiente voladora en el fondo, varios días antes, varios días después, un fenómeno pues más o menos, es más preciso a lo mejor en 2-3 días cerca del equinoccio, pero hay un fenómeno que sí se da con mucha precisión solo en el solsticio y se presenta en la misma pirámide. Y de ese tenemos poco conocimiento. Pero vamos a ver, antes de eso, vamos a ver que existen además en el Caracol, está el observatorio que llamamos antes, los modernos diseñaron los observatorios basándose en la idea de este primer observatorio maya, cosa poco frecuente en las culturas antiguas y prehispánicas, sobre todo es cuadrado, y aquí tenemos una construcción circular. Se dice que hay 2 alineamientos diagonales a lo largo de la plataforma de la base, y existe también un alineamiento perpendicular en la base de la plataforma inferior, que corresponde también a la puesta del sol en el solsticio de verano. Entonces vemos que estos están alineados de alguna manera, pero más aún el castillo que decíamos, la pirámide principal, el día del solsticio de verano dividió en 2 el templo de Kukulcán, porque ese día exactamente la mitad del templo se ve iluminado y la otra mitad está a oscuras al salir el sol, obviamente. Y es mucho más preciso porque solo se da esos 3 días, dijéramos, del solsticio, cuando el sol está estático en ese punto.
Y mientras que el otro de la escalinata y el otro del descender de Kukulcán se ve inclusive por más tiempo, como por 15 días, ¿sí? Y esto es muy preciso, solo durante los días del solsticio. Y por lo tanto, este fenómeno era de gran importancia, puesto que daba inicio a la recolecta de los frutos y las cosas. Dice, durante el amanecer de los días 20 y 21 de junio, como digo, esos 2 o 3 días en que se da el solsticio exactamente, este fenómeno provoca que la luz ilumine las caras norte y este de la pirámide, como lo vemos en el diagrama de la derecha. El sol va a iluminar exactamente la mitad de la pirámide y las caras sur y oeste permanecen sombreadas. Por aquí podemos ver en el diagrama como el solsticio de verano, 2 de las caras están completamente iluminadas y solo sucede, eso sí, con mucha precisión, en esos días en que el sol está sin moverse, pues está más a la izquierda. Pues según esta leyenda sería más importante el solsticio, aunque lo que se acostumbra y turísticamente es más reditable. Pasamos ahora a Europa y vemos algunas otras culturas tanto de América como de Europa y África. Vamos a pasar y vamos a empezar con las antiguas tribus del norte, germánicas, eslavas y celtas. Era la noche de festivales de fuego y la magia de amor, de oráculos para el amor y la adivinación. Era básicamente una noche, ¿sí? Y había posibilidades del amor y la adivinación, o sea, se hablaba de rituales mágicos para adivinar, y ya a la llegada del solsticio al amanecer se celebraba con ritos y tradiciones ancestrales. Se asocia obviamente con la llegada del verano, cuyo rito principal consistía en encender una hoguera. Esa es básicamente la idea europea. Prender fuego, conectar con el sol, conectar con esta fuerza, con esta energía, sostener pues que ese fuego se sostuviera, que ese fuego se nos quedara aquí, el calor se mantuviera. En la mitología tenemos este festival Lisa, ¿sí? Se conocía como Lita. Era un momento para honrar volvemos a la diosa del sol nórdica también, y se llamaba Sol precisamente, probablemente de ahí venga la palabra, pero en la mitología nórdica la diosa, y obviamente como lo decíamos anteriormente, el solsticio era una batalla cósmica entre la luz y la oscuridad, y se encendían hogueras para simbolizar el triunfo del sol. Precisamente en el día más largo, pues lo que querían era mantener la extensión del día a través de las hogueras, que podían ayudarnos constante a lo largo del día, para disminuyendo, pues ellos podían mantener. Por eso la famosa renovación del fuego en estas fechas, ¿sí? Pasaban la noche en vela, como decíamos, era importante la noche anterior, encendiendo antorchas en las casas, hogueras en la ciudad, para que la luz del sol no se fuera disminuyendo y las cosechas fuesen buenas. Así continuaba la figura del legendario rey serbio, que tradicionalmente se conocía como engendrado en el fuego e inmune al mismo. De los saltos sobre la hoguera eran muy importantes también en estas celebraciones. Bien, en Roma se celebraba pues este legendario inmune al fuego, porque había sido engendrado por él, mitos que se tenían entonces. Es muy importante también, del solsticio se celebraban las bodas de Júpiter y Juno. Juno era la diosa de la maternidad, que daba fortuna a quienes saltaban las hogueras un número impar de veces. Algunos mencionan 3, otros mencionan 7. Curiosamente nunca noté el 5 en lo que estuve buscando, se mencionaba mucho saltarla 3 veces, saltarla 7 veces. Y luego decían también que según la altura que alcanzaba la persona que saltaba la hoguera iba a ser la altura de la... Pero me parece muy interesante que esta sea la noche en que se casan Júpiter y Juno. Una pareja muy interesante porque Júpiter, como sabemos, es un símbolo de la creatividad, de la fecundidad también, porque es un dios que tiene relaciones y tiene hijos por todos lados, pero que sin embargo no puede vivir sin Juno, o sea, procrear o de crear de alguna manera, como es el caso de Júpiter, pero que siempre existe la necesidad también de mantener cierta, pues dijéramos, estructura social, que es lo que representa Juno, era la protectora del matrimonio precisamente. Y Júpiter se volvió loco, o sea, no podía vivir sin ella, aunque tuviera, de hecho se le olvidó pensar en nadie en ese momento, no andaba buscando más parejas, andaba buscando a Juno, engañarla, dijéramos, lo que hace es que construye una pareja falsa, deja correr el rumor de que se va a casar ahora con ella, pero realmente lo que forma es una estatua, lo que hace una estatua, la viste, obviamente le da vida, como son los dioses, y entonces inmediatamente cuando Juno se entera, ahí va corriendo, ¿no? Ahí va corriendo a buscarlo, desnuda a esta pareja supuesta, se encuentra que es una estatua de piedra nada más, y los dos se ríen juntos de la broma y terminan otra vez reconciliados, dijéramos. Una dualidad muy interesante que tiene que ver con la creatividad, pero que también tiene que ver con el compromiso. Y me parece muy interesante pues que coincida este matrimonio de Júpiter y Juno con estas fechas, precisamente, decíamos entrada de Cáncer, el momento que habla de la familia, que habla de los padres, que habla del hogar, que habla de cosas así, pero que a pesar de eso no se quiere perder pues entonces, una dualidad interesante en estas fechas, en estas energías representadas
Era un día dedicado a la fecundidad, al fuego y a las aguas, curiosamente. Aquí tenemos esta variedad que se celebraba no solo también la parte de fuego, sino la parte de agua. Ya lo veíamos con los chinos también. Entonces, en esa época, la gente se paseaba en barcas adornadas con flores por todos los ríos y las costas del gran imperio romano. Entonces, vemos cómo también el agua, puesto que era la época de las lluvias, y está relacionado pues la fecundidad, el fuego también, cómo se tiene el incremento de energía yin, decíamos, en China, aunque digan que es yang, pero bueno, yo pienso que sí puede ser más yin por la época, y cómo lo femenino y lo masculino aquí en Júpiter y Juno se coinciden pues en esta fecha, puesto que la polaridad es importante. Era una época también de matrimonios, por cierto, ¿sí? De ahí viene la famosa luna de miel, porque precisamente en estas eran las fechas en que se daban más los matrimonios en la antigüedad. Y pasamos a otra parte, ya vemos un poquito de las culturas, vamos a pasar a otra parte del simbolismo del solsticio. Dice, después de pasar toda la noche despiertos, el 24 de junio se dedicaba a Jano, ¿sí? Ya pasaron las épocas de solsticio, esos 3 días, 21, 22, 23, o 19, 20, 21, según como se vaya dando el solsticio, puede ser 20, 21, 22, esos 3 días que el sol está estático. Ya para el día 24, que acá en la cultura judio-cristiana se celebra a San Juan, precisamente. Jano y Juan están de alguna manera relacionados. Estos elementos son importantes y vamos a pasar ahorita a la parte juanística de la fecha. Pero vamos a ver qué pasaba con Jano, que es el originador de la fiesta, ¿sí? Ya que ha representado los otros opuestos, marcando la transformación en enero, por eso es Januari, Januaro, del cual deriva enero precisamente, porque es el dios que ve hacia adelante y ve hacia atrás. Pero también se celebraba curiosamente en junio, porque al final de cuentas es un dios dual, o sea, tiene 2 rostros, tiene 2 festividades, tiene 2 fechas. Es algo importante, ¿sí? Porque decíamos este nombre de Jano, posteriormente Juan. Vemos cómo en algunos países nórdicos, como Estonia, Finlandia y Suecia, esta festividad tiene tanta importancia como la Navidad, o sea, tiene la misma fuerza. Documentos ya celebrados de la Edad Media. Entonces estamos viendo cómo también en el norte de Europa esto siguió permeando, no solo en Grecia con el dios Jano, posteriormente en Roma, pues esta festividad a la fecha sigue teniendo la relevancia que para nosotros en Occidente tiene la Navidad. Y junto con ello, pues para ellos también. Y vámonos pues a ver, decíamos, el simbolismo juanístico. Celebra el 24 de junio el nuevo nacimiento de San Juan Bautista. Se supone que había sido gestado 6 meses antes de Jesús, por lo tanto habían sido 6 meses antes de diciembre. Entonces el 24 de junio era la fecha tradicional del solsticio de verano y el 25 de diciembre la fecha del solsticio de invierno. Y estaban marcados por festivales, por festividades. Entonces se da y el 25 de diciembre a Jesús el Cristo. Los solsticios celebrados también, estas festividades van a tener efecto, van a tener influencia en algunas otras sociedades, no solo el catolicismo, con la festividad de San Juan Bautista, sino también que celebran mucho esta festividad ya en la actualidad. Pues vamos a analizar un poquito cómo es que sucede esta idea del 24 de junio como nacimiento de San Juan. Se decía que si la encarnación de Cristo estaba relacionada con los días de crecimiento del ciclo solar, ¿por qué? Porque los días empezaban a crecer precisamente el 24 de diciembre, y alrededor del cual se basaba el año romano, que es la herencia que tenemos, pues, empezar los años en esa temporada. Había que equilibrar, bueno, se vio la necesidad de equilibrar la concepción y el nacimiento de Cristo con la concepción y el nacimiento de su primo, Juan Bautista, que se supone que de alguna manera había sido primo de Jesús. Entonces, con esa necesidad en el siglo VI se estableció pues la festividad de San Juan Bautista el 24 de junio, que sucedía en el norte de Europa, que tiene ese balanceo en que una festividad es tan importante y tan grande como la otra, pues hicieron estas 2 festividades también la Iglesia Católica para balancear. Y como eso estaba justificado por las Escrituras, y la Biblia ya nos daba la posibilidad, la Biblia que Juan el Bautista se consiguió 6 meses antes de Cristo, lo dice Lucas, pero también nos dice que Juan no era la luz, sino que debía dar testimonio acerca de la luz. Eso lo explica Juan el Evangelista, otro Juan que también va a aparecer por ahí en estas fiestas juanísticas que vamos a ver un poquito más adelante, que la concepción de Juan se celebró en la 8ª calenda de octubre, ¿sí? Entre el 24, cerca del 24 de septiembre, y su nacimiento en la 8ª calenda de julio, el 24 de junio. Vemos cómo las calendas no coincidían. Entonces, por los calendarios que después tuvieron que ajustar, Juan habría sido concebido durante el solsticio, el equinoccio de verano, del 24 de junio, cerca del solsticio de verano. De ahí, de esas citas bíblicas, va surgiendo esta idea, paganas al afirmar que Zacarías, el padre de Juan, encendió una gran hoguera tras el nacimiento de su hijo para saltarla en señal de agradecimiento. La idea del salto de las hogueras, y se dice que Zacarías, el padre habría hecho lo mismo, y entonces hay una justificación para decir que se puede seguir saltando hogueras y que es
Entonces, bueno, cosas que suceden mucho por ahí en esas. Entonces, como decíamos, si el nacimiento de Cristo tuvo lugar durante los días de crecimiento, pues era apropiado que Juan Bautista tuviera, su nacimiento fuera Juan el Bautista, es necesario que él crezca. Entonces, de alguna manera también ese sol representado por el nacimiento de Juan, pues va menguando precisamente a partir de esta fecha, se va haciendo cada vez menos las horas y eso va de alguna manera alineado, pues, con esta cita que menciona Juan el Evangelista de lo que había dicho de decir, porque ella tenía sus seguidores, tenía su fama, era el que hablaba de que vendría alguien más, y entonces llega el momento en que él dice, ya es momento de que yo me haciendo un lado para que él pueda crecer. Entonces esto lo relacionan también de disminución de luz a partir de estas fechas. Ya para finales del siglo VI, la natividad de Juan Bautista se ha convertido en una fiesta importante que compensaba en verano lo que sucedía con la festividad de invierno. Cuidado de balancear las cosas y hacer una fiesta importante en junio. Y vemos todavía cómo en la actualidad existe todavía un gran culto juanístico, pero de alguna manera, como decíamos, viene a compensar. Vamos a pasar un poquito, aunque sea someramente, a la parte zodiacal. Esta fecha del solsticio de verano marca la entrada del signo de Cáncer, un simbolismo asociado a las puertas que representan los dos solsticios, es decir, los solsticios, sí existe una puerta llamada de los hombres, una puerta llamada de los dioses, y estas dos puertas están representadas por los solsticios, el solsticio de verano en Cáncer, el solsticio de invierno. Vamos a ver cómo funciona este simbolismo de las dos puertas y a dónde nos llevan. En Cáncer, y una puerta de salida de la caverna cósmica. En Capricornio corresponde a los dos solsticios. Polaridad mencionada hace rato entre Júpiter y Juno, ¿no? Una creadora, una gran potencia creadora y otra protectora del matrimonio y de la relación. Entonces, a través de eso es que nosotros llegamos al mundo, entrada de los hombres altamente divinos por su trabajo, por su evolución, por haber sido enviados o lo que sea, pues van a salir precisamente por la puerta de Capricornio, de eso hablaremos dentro de 6 meses. Hoy estamos viendo cómo es que nosotros entramos por la puerta de Cáncer, como decíamos, a través de la fecundación, a través de la fertilidad, al mundo, todos los seres humanos, a través de la puerta de Cáncer, la entrada a la caverna. Y ahora para salir de la caverna cósmica, como nos dice aquí, pues habrá que ascender en forma lineal a lo largo del zodíaco para alcanzar el solsticio de invierno. Como decimos, ya lo veremos en 6 meses. Entonces, la primera puerta corresponde al verano, corresponde a Cáncer. Entonces, y para poder entender esta razón, hay que referirnos a la división del ciclo anual en 2 mitades, una mitad ascendente y otra descendente, que va el solsticio de invierno al del verano. Así que el sol ascendió hacia el norte durante estos 6 meses, y la segunda es el curso del sol hacia el sur, que va el solsticio de verano al de invierno. Entonces, el año dividido en 2 partes, una ascendente del sol, el sol va subiendo, otra descendente del sol, el sol va bajando. Entonces, ahorita llegó a su máxima altitud, empieza a bajar, y en estos días se empieza a notar que se va recorriendo un poquito hacia la derecha muy despacio, pero que alcanzará su máximo desplazamiento a la derecha en los próximos 6 meses, ¿sí? Que también allá les toca pues su mitad del año. Por la fase ascendente en relación con el Devayana. Ese yana quiere decir vehículo, quiere decir vía, quiere decir camino. Entonces, esa vía de los dioses, esa ascensión de los dioses, el Devayana, y la fase descendente con el Pitriyana, ¿sí? La vía de los padres o la vía de los antepasados. Y coincide exactamente con las designaciones de las dos puertas. Ahorita no hemos visto mucho de la cultura hindú, bueno, no hemos visto la cultura hindú, estamos viendo un poquito qué nos dice la cultura hindú de estas dos vías, porque dice que la fase ascendente, que es la que estamos terminando ahorita, y esta relación con los devayanas, de alguna manera nos dice que los seres humanos tenemos la posibilidad de recorrer ese camino de los dioses. Hombres por la cual nacemos da acceso a la puerta de los dioses, efectivamente. ¿Sí? Entonces así funciona. Si nosotros entramos por Cáncer, pero nos da acceso el haber nacido, nos da acceso pues a aspirar a lo superior, nos da acceso a aspirar, que el hecho de haber nacido nos da la posibilidad de ascender. De haber nacido como seres humanos nos da la posibilidad de alcanzar alturas. Interesante, me parece a mí estas dos visiones de las puertas de acuerdo con la cultura hindú. Bueno, un poquito también para repasar esta cultura que se nos estaba quedando pendiente por ahí. Regresamos a los griegos y los latinos para regresar con los Juanes. Decíamos ya que está relacionado con el símbolo de Jano. Jano es propiamente el janitor, el janitor, el portero, ¿sí? Abre las puertas anuales con las llaves, que es uno de los principales atributos. Muchas veces encontramos a Jano con una llave y un cetro. Representa uno de sus brazos, y uno tiene una llave y el otro tiene un cetro, ¿sí? Y es la puerta precisamente al camino de los dioses que mencionan los hindúes. Entonces aquí es donde empieza pues el trabajo de ascensión en un sentido iniciático, en un sentido de crecimiento, de desarrollo, de irnos
encontrando entre las dos caras, entre las dos polaridades. Vemos como una es, entonces, es lo que nos lleva precisamente de una juventud humana a una madurez sagrada, dijéramos, una madurez divina. Entonces, es interesante también esto. Otro de los, y vamos a entrar aquí ya para concluir, estamos acabando con un tema que me parece muy interesante, se los comparto, que nos dice que Jano, esta fiesta de Jano en Roma, por los Collegia Fabrorum. ¿Qué son los Collegia Fabrorum? Vamos a analizar un poquito este tema. Pero fundamentalmente de fabricantes de estructuras, es decir, una especie de colegio de constructores. ¿Sí? Como las puertas oficiales dan acceso a las dos mitades, ascendente del ciclo zodiacal, Jano es también el señor de las dos vías. Como vemos, es un señor que va hacia el futuro y va hacia el pasado. Es dos vías de derecha y de izquierda que los pitagóricos representaban con una letra Y, con una letra Y, que son en el fondo idénticas al de Vayana y al Pitillana respectivamente. Eso es como no solo los hindúes tenían esta idea de los dos vías, también los pitagóricos la tenían. Los pitagóricos eran una asociación, dijéramos, con una tendencia iniciática, con una tendencia de desarrollo, aparentemente, y en algún momento histórico, esto siempre es que en teoría podrían ser los antecesores de ciertas asociaciones modernas relacionadas también con la construcción. Ya vimos cómo en el cristianismo las fiestas solsticiales de Jano se han convertido en las de los dos San Juan, siempre en las mismas épocas, es decir, en los alrededores inmediatos de los solsticios de invierno y verano. Decíamos San Juan el Evangelista el 27 de diciembre, San Juan el Bautista el 24 de junio. Nos vemos cómo la iglesia también reconoce pues a ese Jano en las figuras de los dos Juanes. Y la similitud de los nombres y todo esto resulta interesante simbólicamente, histórica pues de esta misma deidad Jano, que posteriormente para los cristianos se va transmutando, se va transformando en que registra el pasado, el evangelista, y otro que habla del futuro, pero sí que es el bautista, porque él habla de que vendrá otro, entonces él habla del futuro, mientras que Juan, en ese sentido, vemos cómo representan las dos caras de Jano, uno es el futuro y otro es el pasado, los dos Juanes del catolicismo. Es también muy significativo que el aspecto esotérico de la tradición cristiana, pues tenemos un aspecto, dijéramos público, dijéramos exotérico, por llamarlo de alguna forma, que es conocido por todos y que supone que esas llaves las habría tenido Pedro, en donde él se queda con las llaves, volvemos al Juan famoso, ¿verdad? En este caso representado por Pedro, que también tiene llaves, lo cual quiere decir que en este hecho un sentido que sobrepasa cualesquiera el dominio simplemente religioso y exotérico. Decíamos que esa es la escuela de Pedro, mientras que la escuela oculta, la escuela del cristianismo esotérico, como le llama, pues estaría representada por Juan, el evangelista. Y no hay más que leer el Evangelio de Juan o el Apocalipsis, supuestamente también escrito por el mismo autor, para darse cuenta de enseñanzas no tan fáciles de entender, no tan comunes, no tan exotéricas, no tan religiosas. Algunos empiezan con el nacimiento de Jesús, otros empiezan a hablar de sus relatos. Ya de su Apocalipsis otro día hablaremos porque es una cuestión mucho más profunda y que tiene que ver con simbolismo astrológico y simbolismo del tarot también. Y esa sucesión de los antiguos colegios se transmitió regularmente a las corporaciones que a través de todo el medievo mantuvieron el mismo carácter iniciático, en especial completamente afines a lo que nosotros conocemos actualmente como la tradición de estas modernas instituciones iniciáticas relacionadas con la construcción simbólica de mejores seres humanos, pero al final de cuentas se utiliza el simbolismo. Entonces, y por eso resulta interesante también hablar de estos colegios. Y vamos a terminar ya con esto que mencionamos ahorita, el término de los colegios de constructores, tanto en Roma como modernamente a través de la institución masónica, y que tenían como sus dos patronos a los dos Juanes, expresión logia de San Juan, como se les conoce a los, ¿sí? Y no es más que una continuación por filiación directa de las organizaciones mencionadas, en este caso los Colegia Fabrorum de los... Bien, con eso vimos ya una pequeña visión, un poquito de lo que es el solsticio. Terminamos con esto, les agradezco a nombre del Colegio Internacional de Profesores de Cosmología. Y bueno, queda abierto el derecho a palabra, no sé si quieras por ahí coordinar, Puede abrir su micrófono y tomar la palabra o levantar la mano. adelante. Como estuvo hablando de San Juan y de las festividades en diferentes... Y en México yo me acuerdo, tengo de mi uso de razón, que el día de San Juan había un pueblo regularmente, hoy te toca baño, como que se echaban cubetadas, me acuerdo de eso, de agua. Sí, Dice adelante. que el fuego era el que representaba a Juan
Como decíamos, es una época de fertilidad, el inicio de las lluvias. Ok. Ya de los romanos ya se utilizaba también el agua, cuando decíamos que se paseaban en botes a lo largo de los ríos y las costas. En China lo vemos también en carreras de botes, o sea, el agua también está Ah, presente en esta festividad, sí, bastante. ok. Yo pensaba que el agua era por cuando bautizó en el río a Jesús. Pues Entonces, todo tiene que ver, o sea, al final de cuentas está presente el agua en estas festividades, sí. pero más bien es por la fertilización, ¿verdad? Bueno, tiene, como dice, tiene varios simbolismos. Muy Sí, interesante todo, muy claro. Muchísimas gracias. para servirle. Pero bueno, Bendiciones. desde la antigüedad existe la idea del agua y el fuego, o sea, como dos fuerzas, una solar, la otra terrestre. Vemos también como en Grecia aparecen Juno y Júpiter, dos deidades, y vemos que esa polaridad no es tan extraña, pues, o sea, el fuego y el agua parecen muy presentes. Me llama la atención, eso no me había fijado, eso de que el bautista, obviamente, el agua. En Egipto, con la desbordada del Nilo, o sea, el agua ha estado presente en estas fechas. A ver, me ¿Alguien preguntaban, más? médica, les comento, por ahí hubo un malentendido, la astrología médica la damos la próxima semana con todo gusto y estamos al pendiente. No, simplemente se pospuso por cuestiones del calendario, pero porque era más importante el solsticio ahorita que estamos más cercanos a la fecha, y astrología médica la tenemos la próxima semana si Francisco no nos dispone otra cosa. No, sí, ya estamos puestos. Una disculpa, un error ahí humano, ya estamos, pero preparados para la próxima semana. Pues bien, ya estamos sobre el tiempo, ya que estamos a 1 minuto de la hora. Le pediríamos a nuestra profesora Zulay Toro que nos haga el favor. ¿Qué investigaciones haces? Yo no sé dónde encuentras el tiempo, pero bueno, te agradecemos mucho y además la didáctica que tienes para dar estos temas. Gracias, aquí Gracias. estamos a sus órdenes y nos vemos en 8 días con astrología médica con todo gusto. Me sumo a lo que dijiste, estoy totalmente de acuerdo. Y tan buen vocabulario y tan buena didáctica. Hasta luego, que tengan buena tarde, buena noche y nos vemos la próxima semana